Hoy nos abocaremos a la unidad número 5, núcleo interfásico, ciclo celular y genes, pero en este video veremos el ciclo celular y la regulación del mismo. Las células deben generar nuevas células para crecer o para regenerar tejidos en el caso que deban reemplazar a células viejas o a células que han sido dañadas. Para esto, la célula debe atravesar un periodo de vida o aquello que denominamos ciclo celular, donde las células demuestran una alta capacidad de reproducirse. La reproducción en estas células es una propiedad fundamental de la célula, pero antes que pueda dividirse esta célula, debe primero duplicar el material genético, debe producir organelas adecuadas para ambas células, debe sintetizar estructuras para la división celular. Tengamos en cuenta que un organismo está constituido por billones de células. Por ejemplo, los eritrocitos deben producirse alrededor de 2,5 millones de eritrocitos por segundo, teniendo en cuenta que la vida media de un eritrocito es de 120 días. Entonces, la célula tiene que atravesar un ciclo donde en este ciclo vamos a ver que hay un crecimiento de la misma, va a haber una replicación del material genético, va a haber una división, una segregación cromosómica. Y a partir de una célula que inició el ciclo vamos a obtener dos células. Entonces podemos decir que el ciclo celular es la secuencia ordenada del crecimiento y la división celular, y que la capacidad que tiene una célula de reproducirse es la propiedad fundamental de la misma. El ciclo celular lo podemos dividir en dos grandes etapas: interfase y división celular. La interfase es aquella que se ubica entre el inicio y el final de la división celular. ¿Por qué se denomina interfase y por qué antiguamente se le daba mayor interés a la etapa de división celular, donde podemos encontrar la mitosis o la meiosis, los dos tipos de división celular? Porque en la interfase no se llegaba a visualizar. A la microscopía óptica lo que se veía era la división celular. Pero la interfase ocupa la mayor parte del ciclo celular. Dijimos ya que ocurría entre el inicio y el final de la división, o entre dos mitosis. Hay un incremento del tamaño celular y comprende tres fases consecutivas: la G1, la S y la G2. La división celular comprende la mitosis o la meiosis, también la vamos a encontrar como M, y se da en ella dos procesos secuenciales: la cariocinesis, ¿sí?, o separación de los cromosomas o división del núcleo, y la citocinesis, donde se reparte el citoplasma en las dos células. Es decir, es la partición del citoplasma que se va dando a través de un constreñimiento de una célula central, un surco que se va dando cada vez más profundo hasta poder producir la división de las mismas. Recordemos que en la citocinesis tenemos intervención de fibras de actina del citoesqueleto, que van a colaborar a poder producir este estrangulamiento para producir la partición de las mismas. En este esquema podemos ver muy bien las tres fases G1, S y G2 y las diferentes fases de la mitosis y meiosis que van a quedar para una unidad posterior. Ahora bien, estas tres fases, si podemos ver, aquí tenemos bien marcado, que ocupan la mayor parte del ciclo celular. Y como no es como se pensaba antiguamente, que el gran movimiento celular estaba en esta etapa de división celular, sino que en esta interfase tenemos un gran metabolismo y una gran actividad de la célula. Las duraciones, aproximadamente en una célula de un mamífero del ciclo celular, es aproximadamente de unas 16 horas.
donde tenemos que la G1 puede durar alrededor de 5 horas, depende del tipo celular. En esta etapa G1, esta duración puede variar mucho, porque puede durar estas 5 horas o puede durar meses o a veces puede durar años en aquellas células que se salgan del ciclo y se estanquen o queden en la etapa que vamos a denominar G0 por fuera del ciclo celular. En la etapa S, que proviene de la palabra S de síntesis, dura aproximadamente unas 7 horas y en esta etapa vamos a tener justamente la síntesis de una nueva molécula de ADN, es decir, la replicación o la duplicación del material genético. La etapa G2 dura aproximadamente en las células mamíferas unas 3 horas y la mitosis o la meiosis, es decir, la división celular, dura aproximadamente 1 hora. Esta etapa que yo les mencionaba, que la G1 puede llegar a durar toda la vida, son células que no se van a dividir más. Algunas van a quedar durante toda su vida ya diferenciadas en esta etapa G0 y otras pueden volver al ciclo celular en algún momento de su vida. Estas células que mencionábamos que pueden quedar en etapa G0 son las células nerviosas o las células del músculo esquelético. Ahora bien, aquí tenemos bien diferenciado cuáles son los hechos fundamentales que ocurren en cada una de las etapas. En la etapa G1 es una etapa de gran actividad metabólica donde la célula duplica su tamaño. Pensemos que de una célula que tiene una membrana yo tengo que obtener dos, es decir, la célula necesita aumentar su tamaño y necesita aumentar toda la cantidad de organelas y proteínas y enzimas y moléculas que poseen su citoplasma. Luego pasamos a la fase S, en la cual se produce específicamente la duplicación del ADN. También se produce la síntesis de gran cantidad de proteínas asociadas, aquellas proteínas que van a ser necesarias para que en la etapa siguiente se pueda producir la condensación del ADN y la formación de los cromosomas, como ser las histonas. Al final de la etapa S vamos a encontrarnos ya con el material genético duplicado para entrar finalmente a la última etapa de la interfase, la fase o etapa G2. En esta etapa se producen las estructuras necesarias para la etapa siguiente, es decir, para la mitosis, ¿sí? Comienzan a condensarse los cromosomas al principio de la G2 para ya en inicios de la mitosis, en la metafase de la mitosis, tener ya un cromosoma bien condensado, bien constituido. Y tenemos también todo el montaje y la síntesis de aquellas proteínas necesarias para la formación del uso mitótico tan importante en la división celular y en la mitosis. Aquí también podemos observar las distintas etapas, ¿sí? División celular, mitosis, en relación a lo que yo les comentaba al principio, respecto a la duración de cada una de las etapas. Fíjense que en la G1 tenemos aproximadamente, hablando siempre de una célula de mamíferos, 5 horas, pudiendo haber diferencias entre los diferentes tipos celulares. Acá podemos ver cómo algunas células se escapan y se van a quedar en la etapa G0. Tenemos una etapa más larga, la síntesis del ADN es una de las fases más largas, aproximadamente 7 horas, y luego la etapa G2. Y podemos comparar esta duración de cada fase con el estado en que vamos a encontrar el ADN en cada una de las etapas. Así podemos ver que en la G1 tenemos una sola molécula de ADN, en la fase S se produce la duplicación y acá podemos ver que ya no tenemos una sola molécula, sino que tenemos esa molécula inicial, pero ya comenzando a unirse del centrómero con la molécula nueva, idéntica, que se generó o se replicó en esta etapa S. En ver ya cómo comienza a condensarse y comenzamos a ver ya la imagen de un cromosoma. Para la metafase de la llamamos un cromosoma bien formado o metafásico. Ahora bien, las células en un organismo normal se dividen de forma regulada, ¿sí? Es decir, hay una regulación,
hay un control. Cuando esto no ocurre y no se producen en forma regulada, un grupo potencial de células particular pueden invadir tejidos o pueden producir el crecimiento excesivo de otras células que están mal formadas y así invadir funciones normales del organismo. Esto es lo que ocurre específicamente en el cáncer. Ahora bien, gracias a tres investigadores que en 1970, los doctores Portu, Rao y Johnson, en la Universidad de Colorado, y gracias a sus preguntas, ellos comenzaron a preguntarse qué había en el citoplasma de las células que provocara o no la activación o la detención del ciclo celular. En sus investigaciones, ellos denotan que en el citoplasma de las células existen factores o proteínas que son capaces de estimular el inicio de la fase S o de la duplicación del ADN. Y que esto se da en este punto, es decir, cuando está finalizando la etapa G1 antes de entrar a la S. Fíjense la importancia, porque si yo logro detectar una célula que ya está duplicando mal sus proteínas en esta etapa, yo puedo frenar y ya evitar que siga el daño cuando vaya a replicar el ADN. Luego se siguieron estudios ya más avanzados, se trabajaron con embriones de ranas y con algunos invertebrados y se llegó a detectar también la existencia de otro punto muy importante que se va a dar al inicio de la mitosis. Perdón. Entonces decíamos que se va a dar al inicio de la mitosis. Y bueno, ¿cuál es la importancia de esto? Porque se detectaron factores promotores de la mitosis, es decir, que van a estimular que se produzca o bien van a detener el ciclo celular en este lugar. Y estos factores estaban formados por proteínas. En un próximo video nos abocaremos a estos factores o estos complejos proteicos que van a intervenir en la regulación del ciclo celular.